Era la sirvienta que todos humillaban, hasta que una noche, en silencio, un apache solitario y temido la tomó entre sus brazos para protegerla del mundo. Lo que comenzó como un encuentro prohibido bajo la oscuridad, se convirtió en un amor profundo que cambiaría sus vidas para siempre. Año 1854, en el vasto norte de México, donde el viento arrastra polvo y recuerdos, existía una hacienda tan grande que sus muros parecían no terminar nunca. La hacienda Alborada era conocida por su riqueza, por su tierra fértil y por el peso de las injusticias que allí se respiraban. Entre sus pasillos silenciosos, donde las voces de los poderosos mandaban más que la luz del sol, vivía una joven que casi nadie miraba a los ojos, María Renata Beltrán. Ella tenía 24 años, piel tostada por el trabajo, manos que conocían la dureza de la tierra y la suavidad de las flores que crecen a escondidas entre los muros. Muchas veces la confundían con una sombra, pues los demás pasaban a su lado sin detenerse, como si no existiera, como si su vida no valiera la pena ser contada. Pero en sus ojos había una luz extraña, una mezcla de ternura y fuerza que pocas personas llegan a conservar después de tantas humillaciones. Cada madrugada, cuando aún no había salido el sol, María Renata caminaba hasta el pozo de la hacienda para recoger agua. Ese momento era su refugio, el único instante del día en el que podía escuchar el silencio, respirar sin miedo y observar el cielo que, por unos minutos, parecía pertenecerle solo a ella. Ese amanecer tenía olor a tierra mojada, a viento frío bajando de las montañas, y a las primeras brasas que los peones encendían para iniciar la jornada. Era su pequeño espacio de paz. Pero la paz nunca duraba demasiado en la hacienda Alborada. El dueño, don Julián Santamaría, era un hombre de 48 años, rígido como un muro de piedra, acostumbrado a mandar con voz fuerte y mirada afilada. Tenía fama de justo ante los ricos y de despiadado ante los pobres. Para él, los trabajadores no eran personas, eran piezas de un engranaje que debía funcionar sin ruido, y si alguien fallaba, pagaba caro. María Renata aprendió desde muy joven a mantenerse al margen, cumplir, callar, obedecer. Aquella mañana, mientras se inclinaba sobre el pozo para llenar los baldes, sintió algo distinto. No un sonido, no una presencia clara, sino una especie de tensión en el aire, como si el viento cargara un secreto que aún no quería revelar. Al principio pensó que era cansancio. Sin embargo, cuando levantó la mirada, vio movimiento entre los árboles más alejados, esos que marcaban el inicio del camino hacia las montañas. Un movimiento lento, profundo, casi humano, pero no lo suficiente. Entornó los ojos. La brisa elevó un poco el polvo y entonces lo vio. Una silueta alta, inmóvil, recortada por la luz azul del amanecer. No era un peón, no era un viajero. Había algo salvaje en esa postura, algo imponente, como si perteneciera más al paisaje que a la gente. María Renata sintió un estremecimiento que no supo explicar. Intentó seguir con su trabajo, pero su corazón golpeaba con fuerza contra el pecho. Volvió a mirar, y ya no había nadie. Solo los árboles meciéndose, solo el silencio. Aún así, el presentimiento no desapareció. El resto de la jornada transcurrió como de costumbre, con órdenes secas, pasos apresurados y miradas que no se detenían en ella. Pero a lo largo del día, en diferentes momentos, María Renata tuvo la sensación de que alguien la observaba desde lejos, desde los corrales, desde los linderos del maizal, desde ese límite de tierra donde la hacienda dejaba de ser propiedad humana y empezaba el misterio de las montañas. En la cocina, mientras lavaba los utensilios pesados que usaban para alimentar a decenas de hombres, escuchó a dos peones hablar en voz baja. Dicen que un apache bajó de las montañas anoche. ¿Otra vez? Nah, deben ser los muchachos inventando historias. No, este es distinto, alto, fuerte. Dicen que tiene el cuerpo lleno de cicatrices. Pues ojalá no se acerque aquí. Ya bastante tenemos con el patrón como para preocuparnos por salvajes. María Renata guardó silencio. No sabía por qué le afectaba tanto escucharlo. Tal vez por el miedo, tal vez por la curiosidad,
o tal vez porque su corazón, tantas veces negado, reconocía en ese rumor algo que aún no podía entender. Al caer la tarde, cuando los últimos rayos dorados tocaban los pastizales, le tocó recoger leña detrás del establo. Fue allí donde volvió a sentirlo, esa presencia, ese algo que la hacía temblar sin tocarla. Esta vez no huyó. Se quedó quieta, escuchando su respiración, el latir de su propio corazón, el sonido distante del viento soplando entre las montañas. El mundo parecía contener el aliento, y entonces lo sintió de nuevo. Una mirada tan fuerte que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se giró lentamente, pero no vio nada. Nada salvo el borde del bosque, profundo, inquietante, bello. Un paisaje que parecía vivo. María Renata regresó a la hacienda con el alma inquieta. Esa noche, mientras se tumbaba en su camastro de madera, una idea la acompañó antes de dormir. No estaba sola. Alguien la había visto. Quizás por primera vez en su vida, alguien la había mirado de verdad. Y aún no sabía que ese alguien cambiaría su destino para siempre. Aún no sabía que esa mirada pertenecía al hombre más temido, más roto y más capaz de amar que jamás había pisado esas montañas. Pero eso todavía no era parte de este acto, porque por ahora solo era la historia de una sirvienta invisible a la que el destino estaba empezando a iluminar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad que ama los romances profundos. Y para saber que estás aquí conmigo, comenta la palabra noches. En las montañas del norte, donde el viento sopla con un tono grave, como si guardara secretos demasiado antiguos para pronunciar, vivía un hombre del que pocos se atrevían a hablar. Un nombre que, cuando aparecía en boca de los campesinos, era dicho en voz baja, casi como un rezo temeroso. Tenoch Callari. Tenoch tenía 34 años, pero sus ojos parecían llevar un siglo de cansancio. Su cuerpo era imponente, alto, musculoso, marcado por cicatrices que cruzaban su piel como mapas de batallas perdidas y ganadas. Había sido líder de la tribu apache más respetada del norte, hasta la noche en que los blancos arrasaron todo. Desde entonces, él vivía retirado, no por cobardía, sino porque hay heridas que no sanan entre la gente, solo entre montañas capaces de guardar silencio. Aquel hombre, que una vez fue un gigante entre los suyos, se había convertido en un espectro para el mundo. Vivía en cuevas, entre riscos y barrancos, acompañado solo por el eco de su respiración y el recuerdo de los que ya no estaban. No buscaba contacto humano, no quería que nadie lo viera. Su alma había aprendido a endurecerse hasta volverse piedra. Pero incluso la piedra, bajo ciertas manos, puede recordar que una vez fue tierra suave. Esa mañana, mientras recorría un sendero estrecho entre rocas, Tenoch cargaba un pequeño ciervo que había cazado para alimentarse. Su paso era firme, pero llevaba días sin descansar. El cansancio lo sorprendió en un punto húmedo del camino, donde las piedras estaban cubiertas por líquenes. Un mal movimiento, un resbalón apenas perceptible, y su peso se fue hacia adelante con una torpeza que no le era habitual. Cayó sobre su brazo derecho, golpeándose con fuerza, sintiendo un ardor que subió por su hombro hasta oprimirle el pecho. El ciervo cayó a un lado. Él quiso incorporarse, pero el dolor le cruzó el cuerpo como una lanza. Gruñó entre dientes. Una mezcla de rabia, orgullo y frustración se apoderó de él. No podía quedarse allí. No podía mostrarse vulnerable. No podía permitirse fallar, ni siquiera estando solo. Pero ese día no estaba solo. Al otro lado del claro, a pocos pasos del sendero, María Renata había salido de la hacienda para recoger ramas secas. Ella no esperaba encontrar a nadie en aquel punto del bosque. De hecho, los demás evitaban ese lugar por rumores de espíritus y sombras. Pero la necesidad la había llevado hasta allí. Cuando escuchó el golpe seco y el gemido contenido,
Su primera reacción fue detenerse, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. La segunda fue mirar alrededor, buscando el origen. Y la tercera fue sentir miedo. Pero no era el miedo que paraliza, era el miedo que obliga a avanzar. Con pasos cautelosos, avanzó entre los árboles, guiada por ese sonido que no terminaba de volverse humano ni animal. Cuando llegó al borde del claro, lo vio a él. Un hombre alto, de espalda ancha, respirando con dificultad. Su piel bronceada estaba manchada de tierra y sangre. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, ocultando parcialmente una mirada feroz que no estaba acostumbrada a ser observada. Su brazo temblaba. Una vena palpitaba en su cuello. Era la imagen misma de la fuerza herida y del peligro. María Renata sintió cómo sus piernas querían retroceder. Su mente le gritaba que huyera, que lo dejara allí, que ningún apache aceptaría ayuda de una mujer blanca, y que acercarse significaba arriesgar su vida. Pero su corazón dijo otra cosa. Su alma, tantas veces ignorada, dijo otra cosa. Sin darse cuenta, dio un paso al frente. El ruido la delató. Tenoch giró la cabeza con la rapidez de un depredador. Sus ojos, negros, profundos, llenos de un dolor antiguo y un orgullo feroz, se clavaron en ella. En un segundo, todo su cuerpo se tensó. Ya no estaba herido, estaba listo para atacar si era necesario. María Renata levantó las manos instintivamente, no en señal de rendición, sino de calma. «No quiero hacerte daño», susurró con una voz tan suave que parecía temor, pero también valentía. Tenoch respiró hondo. La miró como si no entendiera por qué alguien se atrevería a acercarse. Luego volvió a apretar la mandíbula, luchando contra el dolor. Su cuerpo tembló. No se quejó, pero el temblor lo traicionó. María Renata dio otro paso. Tenoch retrocedió uno, apoyándose contra una roca para no caer. Había orgullo en él. Un orgullo que no le permitía pedir ayuda, ni siquiera cuando le dolía respirar. Ella lo observó, y en ese silencio entre ambos nació algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Una curiosidad profunda, casi sagrada. Un reconocimiento inexplicable. Una chispa. No hablaron. Solo se quedaron allí mirándose. Ella con el pecho agitado, él con la respiración pesada. Y en esa mirada tan larga y tan íntima, Tenoch vio algo que no esperaba encontrar en los ojos de una mujer blanca. Compasión sin desprecio. Esa compasión lo desarmó, pero él, terco, endurecido por años de dolor, apartó la mirada. No aceptaría ayuda. No quería deberle nada a nadie. No quería abrir su herida más profunda, la vulnerabilidad. María Renata entendió que debía irse. Tal vez era lo más sensato, tal vez lo más seguro. Pero antes de marcharse, dejó sobre una roca cercana un pequeño trozo de tela de su delantal, limpio, doblado con cuidado. Tenoch lo vio. No dijo nada. Ella tampoco. Se miraron una última vez, y luego, sin saberlo, cada uno dio la mitad del primer paso hacia un destino que solo las montañas comprendían. María Renata regresó a la hacienda con el corazón latiendo, como si hubiese encontrado algo que nunca supo que buscaba. Y Tenoch, solo en ese claro, apretó la tela entre los dedos, preguntándose por qué ese gesto pequeño se sentía tan grande. El destino, silencioso, apenas comenzaba a escribirlos juntos. Durante los días que siguieron a aquel encuentro en el claro, María Renata no pudo apartar de su mente la imagen del hombre herido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cuerpo temblando, su mirada oscura, esa mezcla imposible de fuerza imponente y dolor silencioso. Nunca había visto a alguien así, alguien que parecía hecho de piedra, pero que al mismo tiempo cargaba un sufrimiento tan profundo que casi se podía tocar. Al amanecer, mientras llevaba agua al establo, sus pensamientos regresaban a él. Al caminar hacia el maizal, veía la sombra de su figura. Incluso entre los pasillos de la hacienda, mientras lavaba utensilios y soportaba los gritos de los capataces, sentía ese recuerdo pulsando dentro de ella, como una semilla que había empezado a germinar sin permiso.
No sabía si seguía vivo. No sabía si la había odiado por acercarse. No sabía si volvería a verlo. Y sin embargo, cada tarde encontraba una excusa para acercarse al borde del bosque. Primero con prudencia, luego con deseo de verlo, aunque no se atreviera a admitirlo. Había algo en él, algo extraño, poderoso, magnético, que la llamaba en silencio, como si su alma reconociera una melodía que nunca antes había escuchado, pero que era suya. A veces se quedaba quieta, escondida entre los troncos, esperando escuchar un ruido familiar. Otras veces recogía leña en los mismos senderos donde lo había encontrado. Nunca pasaba nada, nunca lo veía, pero el presentimiento seguía allí, latiendo en lo más hondo de su pecho. Lo que ella no sabía era que él también la buscaba. Tenoch, en su refugio entre las montañas, apretaba la tela que ella había dejado. No entendía por qué ese gesto mínimo lo había conmovido. No entendía por qué, desde entonces, cada vez que bajaba a cazar, sus pasos lo llevaban hacia los límites de la hacienda. No era prudente, no era sabio, pero había algo en la mirada de esa mujer que lo había inquietado profundamente. Era una mirada limpia, limpia de prejuicios, limpia de miedo, una mirada que no le pedía nada, y aún así lo vio. Y Tenoch, acostumbrado a la soledad más dura, se descubrió deseando volver a sentirla. Durante varios días se mantuvo lejos. Observaba desde la distancia, siempre escondido entre los árboles, siempre preparado para desaparecer al mínimo movimiento. Veía cómo ella caminaba por los senderos, cómo buscaba cosas simples, ramas, agua, flores silvestres. Veía cómo hablaba sola a veces en voz muy bajita, como si se consolara con palabras que jamás compartiría con nadie. Él conocía esa manera de sobrevivir, ese intento de hacerse compañía cuando el mundo te deja solo. Y por primera vez en muchos años, quiso acercarse. La tarde que marcó el inicio de sus encuentros llegó silenciosa, envuelta en luz dorada. María Renata había terminado temprano sus tareas y se dirigió al río que marcaba el borde del territorio apache. Necesitaba sentir el agua fría en la piel, respirar lejos de la hacienda, descansar su espíritu aunque fuera por un instante. El río era claro, estrecho, con piedras redondas que parecían recién lavadas por la corriente. Olía a frescura, a musgo, a vida. Ella se arrodilló junto al agua y sumergió las manos lentamente. El frío le recorrió los brazos y cerró los ojos, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Cuando volvió a abrirlos, vio un reflejo detrás de ella, un movimiento suave, apenas perceptible, pero que hizo que su corazón diera un salto violento. Se levantó despacio, temblando, y se giró hacia el bosque. Y allí estaba él, Tenoch, a unos metros, de pie entre los árboles, observándola con aquella mirada oscura que parecía atravesarlo todo. María Renata sintió que el aire se volvía más pesado, más denso, más íntimo. No supo qué decir, no supo qué hacer. No sabía si acercarse, si retroceder, si sonreír o si bajar la mirada. Pero Tenoch habló primero. «Tú, Tela», dijo, y levantó la mano mostrando el pedazo de delantal que ella había dejado. Su voz era grave, profunda, casi ronca. Una voz que parecía hecha para pronunciar pocas palabras, pero todas importantes. Ella tragó saliva. «Era para que te curaras», susurró. Él bajó la vista al tejido. Lo había guardado como un tesoro que no entendía. Luego volvió a mirarla. Y en ese instante, sin moverse ni un solo paso, algo cambió entre ellos. No había hostilidad, no había desconfianza. Había algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que ambos sintieron como una corriente tibia recorriendo el pecho. Tenoch dio un paso hacia ella. María Renata no retrocedió. El sol comenzaba a caer, y la luz se filtraba entre las ramas dibujando sombras alargadas sobre el agua. Cada uno podía escuchar la respiración del otro, lenta, medida, llena de una tensión dulce que no asustaba, sino que atraía. Esa tarde no hablaron más, no hacía falta. Se quedaron allí, frente al río, mirándose en silencio.
Una brisa suave movió los cabellos de ella. El pecho de él subía y bajaba con calma. Las manos de ambos temblaban, aunque ninguno lo admitiera. Cuando el cielo se tornó violeta, Tenoch se retiró sin hacer ruido. Caminó hacia las montañas. Ella lo siguió con los ojos hasta que su figura se perdió entre los árboles. Y esa noche, por primera vez en su vida, María Renata sintió que su corazón no le pertenecía del todo. Había dejado una parte de sí junto a ese río, en esos ojos oscuros, en ese silencio compartido que decía más que cualquier palabra. Esa noche durmió con el alma despierta. Él también. Y desde ese día, sin planearlo y sin decirlo, ambos regresaron cada tarde al mismo lugar, para mirarse, para sentirse, para empezar a escribir, sin saberlo, el inicio de un amor que ningún destino lograría detener. Durante los días que siguieron a aquel encuentro junto al río, algo comenzó a transformarse en la vida de María Renata y en la de Tenoch, sin que ninguno de los dos lo nombrara, sin que hicieran promesas, sin que existiera un acuerdo. Fue un pacto silencioso, nacido de miradas largas y corazones inquietos que aún no se atrevían a aceptar lo que estaban sintiendo. Cada tarde, cuando el trabajo en la hacienda terminaba, cuando los gritos del capataz se apagaban y los peones desaparecían en sus chozas, María Renata caminaba hacia el mismo sendero del bosque. No corría, no se escondía, solo dejaba que sus pasos la llevaran, como si su cuerpo supiera el camino mejor que ella. Y Tenoch siempre estaba allí, no cerca, no invadiendo su espacio, sino a unos metros, como si cuidara el límite exacto en el que su presencia no se volvía amenaza, pero tampoco ausencia. Al principio, los encuentros eran breves. A veces solo se quedaban mirándose, con la luz anaranjada del atardecer filtrándose entre los árboles. Una mirada larga, detenida, donde el tiempo parecía doblarse y el mundo se hacía pequeño. Ella se sentaba sobre una roca y él permanecía de pie, vigilante, como si su propio cuerpo no supiera cómo relajarse después de tantos años sobreviviendo en soledad. Pero poco a poco, sin que se dieran cuenta, esos encuentros empezaron a extenderse. Dejaron de ser minutos para convertirse en horas. Una tarde, él dejó caer unos frutos silvestres a su lado. No los entregó directamente, solo los dejó allí, cerca de su mano, como un gesto tímido, casi infantil, que decía más que cualquier palabra. Ella lo miró sorprendida y murmuró un gracias, que Tenoch no esperaba oír. Se giró hacia el río para ocultar la emoción que ese simple agradecimiento le había despertado. Otra tarde, ella llevó una pequeña manta y se la tendió para que se sentara. Él tardó varios minutos en aceptar. No estaba acostumbrado a compartir el suelo con nadie. No estaba acostumbrado a compartir nada, pero finalmente lo hizo, sentándose unos pasos más cerca de ella, sin llegar a tocarla. Ese fue el inicio del mes más extraño y hermoso que ambos habían vivido. Las noches calladas empezaron. Cuando el sol se ocultaba, ningún sonido era más fuerte que el crujir de la leña encendida. Tenoch encendía un pequeño fuego junto al río, no para calentarse. Estaba habituado al frío más duro, sino para que ella no temblara con la brisa nocturna. María Renata observaba las chispas subir hacia el cielo y sentía una calma que nunca había conocido en la hacienda. El fuego iluminaba su rostro y dibujaba sombras sobre la piel de Tenoch, sombras que hacían sus cicatrices menos duras, menos dolorosas, casi bellas. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, algo profundo se abría entre ellos. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el agua, él se atrevió a hacerle una pregunta. ¿Por qué vienes? Ella levantó la mirada. No había miedo, no había vergüenza, solo verdad. Porque aquí no soy nadie para servir, soy solo yo. Él bajó la vista, como si esa respuesta hubiese tocado una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. María Renata, tímidamente, añadió, «¿Y tú? Tú no me miras como los demás». Tenoch no respondió, pero en su respiración hubo un temblor que la noche entendió antes que él. Las historias compartidas. Durante ese mes, él le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. No sobre su tribu,
Ese dolor seguía siendo suyo y solo suyo, pero sí sobre su vida entre las montañas, sobre las plantas que aprendió a usar para curarse, sobre el significado de los silencios del viento, sobre el modo en que los animales anuncian la llegada de las tormentas. Ella lo escuchaba con una atención suave, casi reverencial. A su vez, ella le habló de su infancia en la hacienda, de cómo creció viendo a los poderosos pisar a los débiles, de su madre, a quien casi no recordaba, y de sus sueños de tener alguna vez una familia que la quisiera por quien era. Cada palabra le costaba, pues nunca antes alguien había escuchado su corazón con paciencia. Tenoch escuchaba, y en sus ojos aparecía una ternura nueva, desconocida para él. El acercamiento lento. Los encuentros nocturnos empezaron a transformarse sin que ninguno lo advirtiera. Una tarde, mientras el sol se ocultaba de un modo especialmente rojizo, ella se sentó más cerca de él. No demasiado, solo unos centímetros, pero esos centímetros se sintieron como un puente. Él no se alejó. Otra noche, cuando el viento soplaba con fuerza, él se quitó su manta de piel y la dejó caer sobre los hombros de ella, sin tocarla. El peso y el calor la envolvieron, y María Renata cerró los ojos, sintiendo que algo en su alma se derretía lentamente. Y hubo una noche, una sola, en la que sus manos estuvieron a punto de rozarse sobre la tierra húmeda. No se tocaron, no todavía, pero el deseo de hacerlo quedó suspendido en el aire como una promesa silenciosa, un amor que crecía como una fogata pequeña. Así transcurrió ese mes, con fuegos nocturnos, susurros suaves, miradas que duraban demasiado y silencios que decían más que cualquier palabra. Ella comenzó a sonreír más. Él comenzó a parpadear menos, como si no quisiera perderse un solo gesto suyo. María Renata encontraba paz en él, Tenoch encontraba vida en ella, y sin que ninguno pudiera detenerlo, un hilo invisible comenzó a unirse entre sus corazones, un hilo fino, frágil, pero intenso, un hilo que se tensaba cada noche, un hilo que, aunque ninguno lo supiera todavía, pronto los llevaría a cruzar el umbral entre la mirada y la entrega. Pero ese momento aún no pertenecía a este acto. Por ahora, solo era el mes de las noches calladas, el mes en el que dos almas heridas aprendían a reconocerse en la oscuridad como si fueran luz el uno para el otro. Había pasado un mes entero desde que María Renata y Tenoch comenzaron a encontrarse cada tarde junto al río. 30 noches de silencios compartidos, de miradas que se detenían demasiado tiempo en los labios del otro, de susurros que nacían despacio y se perdían antes de convertirse en confesiones. 30 noches en las que el viento llevaba y traía el mismo mensaje, invisible pero poderoso. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero esa noche, algo distinto ardía en el aire. María Renata lo sintió incluso antes de salir de la hacienda. Su respiración era otra. Su pecho se movía como si guardara un temblor nuevo. Tenía las manos frías, como si el cuerpo supiera lo que estaba a punto de hacer antes que su mente lo admitiera. Miraba las montañas desde el corredor principal, con el corazón acelerado y un presentimiento dulce subiéndole por la garganta. Tenoch, desde lo alto de las rocas, también sentía lo mismo. Esa tarde no bajó al río, no encendió el pequeño fuego junto al agua, no esperó en la sombra del bosque. Había pasado horas en silencio dentro de su caverna, sentado frente a una fogata que iluminaba sus cicatrices. Su respiración era lenta, profunda, cargada de un peso que no era dolor, sino deseo. Un deseo que nunca había permitido. Un deseo que, por primera vez desde la caída de su tribu, no le provocaba culpa, sino esperanza. Los dos estaban inquietos, sin saber que la inquietud era compartida. La decisión silenciosa de ella. Cuando cayó la noche y la hacienda se silenció, María Renata se detuvo frente a su pequeño camastro. Tenía la manta sobre los hombros, la misma que él le había regalado en una noche fría. La tomó entre las manos, la apretó contra el pecho y respiró su olor. Ese aroma de tierra, humo y montaña que se había vuelto hogar. Ese olor la llamó, ese olor
la llevó. No pensó en el peligro, no pensó en el castigo, no pensó en lo que dirían, no pensó en nada excepto en una certeza que se apoderó de todo su ser. Esa noche quería verlo, esa noche quería estar con él, esa noche quería cruzar el límite que durante un mes habían bordeado con miradas y silencios. Salió de la hacienda en la oscuridad, con pasos firmes, siguiendo el camino que ya conocía de memoria. Subió la ladera que llevaba al bosque, siguió el sonido del río, y luego, por primera vez, cruzó el agua. Y entonces empezó a subir la montaña. Cada roca que escalaba aceleraba su corazón. Cada raíz entre sus pies le recordaba que estaba llegando a un lugar que no era para cualquiera. Tenoch había mencionado esa caverna una vez, sin querer, hablándole de un refugio donde él encendía fuego en las noches más frías. Ella había retenido ese detalle, lo había guardado como quien guarda un secreto sagrado, y ahora estaba buscándolo, la entrada a la caverna. Cuando llegó al borde del risco, vio una luz naranja parpadeando entre las piedras. Un calor suave escapaba hacia el exterior, y ese calor la envolvió como una invitación. María Renata se detuvo un instante, con la respiración agitada por el esfuerzo y los nervios. Su mano temblaba, pero dio un paso, y luego otro. Cuando entró, lo vio. Tenoch estaba sentado frente a la fogata, con el torso desnudo, apoyado sobre un brazo. La luz del fuego recorría sus músculos, resaltaba cada cicatriz, cada marca que contaba una historia que él aún no estaba listo para compartir. Su expresión era dura, hasta que la vio. Entonces su mirada cambió. Se levantó lentamente, sorprendido, como si no creyera que ella estuviera allí. Y por un segundo, los dos quedaron quietos, respirando el mismo aire caliente, observándose como si la noche entera los contuviera en un silencio perfecto. «Viniste», murmuró él con una voz baja, vibrante, casi rota. Ella asintió. No tenía palabras, su corazón hablaba por ella. La entrega sin prisa. Tenoch se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper la magia. Se detuvo a menos de un brazo de distancia. Ella sentía su calor. Él sentía su temblor. «No deberías estar aquí», susurró, pero sus ojos decían lo contrario. «Quédate». «Quise venir», respondió ella con un hilo de voz. La confesión la atravesó. A él también. Tenoch levantó una mano hacia su rostro, pero la detuvo a medio camino, dudando. No estaba acostumbrado a tocar con suavidad. Sus manos solo conocían la guerra, la caza, la dureza de la supervivencia. Pero María Renata lo miró de un modo que desarmó todos sus temores. Entonces la tocó. Su dedo rozó la mejilla de ella con una delicadeza que no parecía posible en un guerrero como él. La piel de María Renata se erizó. Sus labios se entreabrieron sin querer. La respiración de ambos se mezcló, cálida, profunda, cargada de un sentimiento que los sobrepasaba. La fogata crepitó, iluminando sus rostros. Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre el pecho de él, justo donde sentía el latido fuerte, firme, vivo. Él cerró los ojos, como si ese toque lo curara de algo antiguo y doloroso. «No tengo nada para ofrecerte», dijo él con sinceridad feroz. «Solo quédate conmigo esta noche», susurró ella. Tenoch abrió los ojos. Una emoción profunda, suave, casi sagrada, apareció en su mirada. No era deseo carnal, no era instinto, era algo más grande. Era la sensación de que esa mujer, esa joven que los demás consideraban insignificante, estaba tocando lo más íntimo de su alma. Esa noche, bajo la luz del fuego, sin prisa, sin brusquedad, sin palabras innecesarias, María Renata se acercó a él como quien encuentra un hogar, y él la recibió con la reverencia de un hombre que había amado muy pocas veces, pero que sabía reconocer cuando el amor era verdadero. Fue una entrega dulce, honesta, lenta, un encuentro de dos soledades que ya no querían estar separadas, un lazo que no buscaba poseer, sino unir. No hubo urgencia, no hubo miedo, solo ternura,
solo calor, solo el sonido del fuego acompañando un amor que nacía desde lo más profundo del alma. Esa noche no marcó el final de nada, marcó el inicio, el verdadero inicio. Pero esa historia todavía continuará en otro acto. Por ahora basta saber esto. Bajo aquel fuego silencioso, María Renata y Tenoch dejaron de ser dos corazones heridos y comenzaron a ser uno solo. Después de aquella noche en la caverna, en la que las almas de María Renata y Tenoch se encontraron por fin sin miedo, la vida pareció cambiar de color. No en el mundo exterior. La hacienda seguía siendo dura, el trabajo seguía siendo agotador, los gritos seguían siendo los mismos. Pero dentro de ella, todo era distinto. Caminaba con una suavidad nueva, como si sus pasos tocaran la tierra sin lastimarla. Sus ojos brillaban incluso en las madrugadas frías, cuando el viento golpeaba los ventanales de la cocina. No era un brillo ostentoso, era un brillo íntimo, silencioso, un brillo que nace del amor verdadero. Lo mismo ocurría con Tenoch. Aunque seguía viviendo entre las montañas y moviéndose con cautela para no ser visto, su respiración ya no cargaba la pesadez de antes. Sus noches ya no eran solitarias. Su caverna ya no le parecía un exilio. Su vida rota durante tantos años, por primera vez tenía un motivo para quedarse. Porque ella existía, porque ella volvía a él, porque su presencia, sus susurros, su manera de tocarlo con manos temblorosas, habían sembrado una esperanza que él creía perdida para siempre. Y así pasaron más noches, lentas, intensas, profundas, cada una sellando un vínculo que crecía como la raíz de un árbol que nadie ve, pero que sostiene todo por dentro. Pero en la hacienda Alborada, algo empezaba a moverse también, los ojos que observan desde la sombra. Durante semanas, María Renata había logrado escabullirse sin levantar sospechas. Iba y venía del bosque con naturalidad, como siempre lo había hecho, pero el corazón enamorado siempre deja señales, aunque uno intente ocultarlas, y en la hacienda cualquier señal podía ser peligrosa. Una tarde, mientras ella recogía leña con una sonrisa apenas visible en los labios, un joven peón llamado Arístides, un muchacho curioso, hambriento de historias y sin la menor idea de las consecuencias que podían provocar sus palabras, la vio internarse en el bosque con una prisa peculiar. La siguió desde lejos, movido por la más simple de las razones, el aburrimiento de las tardes largas. No se atrevió a llegar muy lejos, pero sí lo suficiente para ver una figura masculina a través de los árboles, una figura alta, fuerte, de piel morena y cabello largo, un apache. Arístides retrocedió como quien ha visto un fantasma. Recordó las historias, recordó los miedos, recordó las advertencias del patrón, y sin pensarlo dos veces, corrió de vuelta a la hacienda. El rumor nace. No tardó ni una hora en contarle a otro peón lo que había visto, y ese peón se lo contó a otro, y luego a otro. La voz corrió entre los trabajadores como pólvora encendida. La sirvienta silenciosa, esa María Renata que nadie miraba demasiado, estaba viendo a un apache. «Dicen que lo abraza», murmuraban. «Dicen que se esconde con él», decían otros. «Dicen que lo protege», se atrevieron a afirmar los más osados. La mayoría no sabía si creerlo, pero en las haciendas las palabras no necesitan verdad para convertirse en sentencia, y entonces el rumor llegó a oídos del hombre que menos debía escucharlo. La furia del patrón. Don Julián Santamaría, sentado en su despacho con una copa de licor oscuro entre los dedos, escuchó la versión distorsionada de la historia. La palabra apache le crispó el gesto, la palabra sirvienta lo irritó, pero la palabra encuentros le encendió una rabia que no supo contener. En su mente, la idea de que una mujer bajo su techo, una mujer a la que él consideraba de su propiedad, como consideraba a todos los trabajadores, estuviera viendo a un indígena, era un insulto a su autoridad, una afrenta personal, una traición. No le importaba el amor, no le importaba la inocencia, no le importaba la verdad, le importaba su orgullo. ¿Quién más sabe esto?, preguntó con voz sombría. El joven peón tartamudeó. Todos lo están comentando, patrón.
Don Julián apretó los dientes. «Búscame a esa mujer y que venga ya». El peso del miedo. Esa noche, cuando María Renata regresó a la hacienda con las manos llenas de ramas secas, notó que el ambiente había cambiado. Los peones murmuraban entre sí y la miraban de forma extraña. Algunas mujeres apartaban la mirada. Otras la miraban con una mezcla de pena y temor. Ella no entendía, pero su pecho sintió un tirón, una advertencia. Al llegar al corredor principal, el capataz la detuvo con brusquedad. «El patrón quiere hablar contigo». Ella tragó saliva. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ahora?», preguntó con voz apenas audible. «Ahora», repitió él, sin mirarla a los ojos. María Renata respiró hondo. Su corazón latía muy rápido. Tenoch siempre había estado cerca cuando ella necesitó valor, pero en ese instante estaba sola, completamente sola. Y sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la tormenta que cambiaría su destino, el encuentro con la sombra. Al entrar en el despacho, don Julián la miró con una expresión que mezclaba desprecio y furia contenida. Su silueta, recortada por la luz del candil, parecía más grande de lo habitual, más amenazante. Ella bajó la mirada y permaneció de pie. «He escuchado cosas muy preocupantes sobre ti», dijo él con voz lenta, pesada. María Renata sintió un vacío en el estómago. «No sé de qué habla, patrón». «Oh, claro que lo sabes», replicó él. «Me han dicho que te ven reuniéndote con alguien». Ella no respondió. Su silencio fue su condena. Los ojos del patrón brillaron de furia. «¿Qué clase de mujer eres, que se entrega a un apache?» María Renata cerró los ojos con dolor. La palabra entrega cayó sobre su corazón como una piedra, no porque fuera cierta o falsa, sino por la suciedad con la que él la había pronunciado. Don Julián se levantó lentamente, caminando hacia ella con pasos que parecían arrastrar el suelo. «¿O lo niegas? ¿Niegas que has estado ayudando a un salvaje? ¿Niegas que traicionas a tu propia gente?» Ella apretó las manos. Su voz tembló, pero no se quebró. «Yo no he traicionado a nadie». Él golpeó el escritorio con fuerza. «¡Silencio!», rugió. «Mañana mismo todos sabrán quién eres en realidad». El aire se volvió frío. La habitación pareció cerrarse sobre ella. El rumor había nacido, había crecido, y ahora se había convertido en una amenaza. María Renata salió del despacho con las piernas temblando, pero con el alma llena de una sola certeza. Tenoch debía saberlo. Tenoch estaría en peligro, y antes de que amaneciera, algo tendría que cambiar. Pero ese cambio todavía no pertenece a este acto. Por ahora, este acto termina con ella caminando hacia la oscuridad de la noche, sin saber que el amor que había encontrado estaba a punto de ser puesto a prueba por la crueldad del mundo. El amanecer llegó demasiado rápido para María Renata. No había podido dormir. Sus pensamientos eran una tormenta silenciosa que no le daba tregua. El rumor, las miradas, las palabras del patrón y el miedo de que Tenoch pudiera estar en peligro por su culpa. Caminó hacia la cocina cuando el sol apenas empezaba a asomarse, con el corazón apretado y las manos frías. Nada parecía distinto por fuera, pero por dentro todo estaba cayéndose. Cuando entró al patio central, notó algo extraño. Todos estaban allí: peones, cocineras, mozos, arrieros, todos reunidos como si esperaran un espectáculo. Y ella lo entendió demasiado tarde. El capataz la tomó del brazo sin aviso y la arrastró hacia el centro del patio. Ella intentó resistirse, pero su fuerza era poca comparada con la brutalidad de aquel hombre. Los murmullos comenzaron a crecer, como un enjambre de insectos hambrientos. Había miradas que ardían de curiosidad, otras de juicio, otras de una compasión tímida, casi culpable. María Renata sintió una punzada de vergüenza subiéndole por el pecho. No sabía qué iban a hacer, pero sabía que no sería bueno. Y entonces él apareció, don Julián Santamaría, con su traje impecable, su postura arrogante y esa expresión de autoridad que se alimentaba del miedo ajeno. Caminó lentamente,
disfrutando de cada paso, como un actor que saborea su entrada triunfal. Se detuvo frente a ella, tan cerca que el olor a alcohol y tabaco de su aliento la golpeó directamente. «Aquí está», dijo en voz alta, para que todos escucharan. «La mujer que ha manchado esta hacienda». Los murmullos aumentaron. Ella bajó la mirada. El silencio posterior fue más cruel que cualquier grito. ¿Qué hice, patrón?», preguntó con voz temblorosa. Una risa seca salió de su garganta. «¿Todavía preguntas?», se volvió hacia los peones. «¿Saben ustedes con quién se ha estado reuniendo esta mujer? ¿Saben a quién ha ido a entregarse?». Las mujeres se taparon la boca. Los hombres fruncieron el ceño. Todos esperaban la acusación, pero nadie se atrevía a decirla primero. Y entonces él lo dijo. Lo escupió. «Con un apache», gritó, «con un salvaje que debería estar muerto». El murmullo se transformó en un rugido. Algunos retrocedieron como si la hubieran descubierto, llevando una enfermedad contagiosa. Otros la miraron como si fuera una traidora. Otros como si fuera una vergüenza. María Renata sintió que sus piernas se debilitaban. El suelo parecía hundirse bajo ella. Una angustia húmeda se acumuló en su garganta, pero no lloró. No podía llorar. «Patrón, no es así, yo…», intentó explicar, pero él la interrumpió con un manotazo en el aire. «Silencio», rugió. «Tú, una simple sirvienta, ayudando a un indio, traicionando a tu gente, ensuciando esta hacienda con tus actos impuros». Ella apretó los puños, no por rebeldía, sino por impotencia. La palabra impura la atravesó como una lanza. «Yo no soy impura», susurró apenas audible. Él dio un paso hacia ella. «¿Cómo te atreves a hablar? ¿Cómo te atreves siquiera a levantar la mirada después de lo que has hecho?». La tomó del mentón con brusquedad y la obligó a mirarlo. Sus dedos le dolieron. Su humillación ardió más que el dolor físico. «¿Qué tanto te ofreció ese salvaje, eh? ¿Qué te faltaba aquí para ir a buscarlo a él?». Ella tragó saliva. No respondió. No sabía cómo hacerlo sin destruirse más. Las risas crueles empezaron a brotar entre los peones. Algunas mujeres giraron el rostro, incapaces de ver. Otras la juzgaban sin piedad, como si su propia moral dependiera de condenar a alguien más. Don Julián la soltó con desprecio. «Mírenla bien», ordenó levantando la voz. «Que esto sea una advertencia para todos. Aquí nadie se mezcla con lo que está por debajo de nosotros. Nadie se rebaja. Nadie traiciona a su propio patrón». En ese momento, la vergüenza se volvió demasiado pesada para sostener. María Renata sintió cómo las lágrimas pugnaban por salir. Pero aún así, no lloró. Se quedó firme con la barbilla temblorosa pero digna. Porque dentro de ella había algo que él no podía destruir, el recuerdo del amor, el calor de la caverna, el peso suave de la mano de Tenoch sobre su piel. Eso la sostuvo. Pero cuando don Julián levantó la mano para señalarla con un gesto de condena absoluta, un grito, seco y feroz, cortó el aire como un trueno. Un grito que no venía de ningún peón, ni de ninguna mujer, ni de ningún hombre de la hacienda. Un grito que venía desde la entrada misma del patio, un grito capaz de hacer temblar la tierra, un grito que hizo que todos se giraran, paralizados de miedo, porque era la voz de un guerrero, la voz de un hombre que no conocía la rendición, la voz de quien había visto la humillación y había decidido que ya no iba a permitir ni un segundo más. Pero lo que pasaría después, el rescate, la valentía, el enfrentamiento, todavía no pertenece a este acto. Este acto termina aquí, con la humillación más grande de María Renata y con un grito que anuncia que el amor que ella había encontrado en la oscuridad estaba a punto de volverse luz. El grito que retumbó en el patio de la hacienda Alborada detuvo el tiempo. Fue un sonido desgarrado, profundo, salido del pecho de un hombre que pocas veces había levantado la voz, pero que cuando lo hacía, la tierra misma parecía escucharlo. Todos los presentes, peones, capataces, mujeres, incluso los animales del establo, se giraron hacia la entrada del patio con un sobresalto instintivo, movidos por una mezcla de miedo y fascinación. Y allí estaba él, Tenoch Callari,
De pie sobre la tierra seca, iluminado por la luz del sol matutino que caía sobre sus hombros desnudos, mostrando cada músculo tensado, cada cicatriz dibujada como un mapa de guerra. Tenoch no necesitaba armas. Su sola presencia era suficiente para helar la sangre de cualquier hombre. Sus ojos, negros como la noche que lo había protegido tantas veces, estaban fijos en una sola persona, María Renata. Ella estaba en el centro del patio, humillada, con el rostro encendido por la vergüenza y el corazón hecho un nudo. Pero cuando vio a Tenoch allí, plantado como una muralla viviente, algo cálido se encendió dentro de ella. No era la esperanza. No todavía. Era algo más profundo. La certeza de que no estaba sola. Don Julián Santamaría frunció el ceño, incapaz de creer lo que veía. ¿Quién demonios te dejó entrar?, escupió. Tenoch no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus pasos resonaron en el suelo mientras avanzaba hacia el centro del patio. Lentos, seguros, letales. Los peones retrocedían con cada paso que él daba. Algunos se escondieron detrás de sacos de grano, otros agarraron palos. Aunque sus manos temblaban tanto que no podían sostenerlos con firmeza, las mujeres se llevaron las manos al pecho, incapaces de apartar la mirada. María Renata sentía que el mundo entero se movía a cámara lenta. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor. Cada respiración era un esfuerzo. Cuando Tenoch llegó hasta ella, se detuvo a solo unos centímetros. Ella levantó la mirada, temblorosa, y él vio en sus ojos lo que el patrón nunca vio: dignidad, dolor, amor. Tenoch deslizó una mano hacia su rostro y la tocó con una suavidad que no parecía posible en un hombre tan fuerte. Ella cerró los ojos. Un suspiro se escapó de su pecho. Ese gesto, tan simple, lo cambió todo. Los murmullos se apagaron. Los hombres dejaron caer los palos. Las mujeres contuvieron la respiración. Don Julián, sin embargo, no iba a quedarse callado. «¡Basta!», rugió. «En esta hacienda nadie toca lo que es mío». El mundo se detuvo un segundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y entonces, Tenoch giró la cabeza hacia él. No fue una mirada violenta, no fue una amenaza directa, fue algo peor para cualquier hombre orgulloso. Fue una mirada que no reconocía su autoridad. «Ella no es tuya», dijo Tenoch con una voz grave que pareció salir desde lo más profundo de la tierra. A don Julián le cambió el rostro. «¿Cómo te atreves?», escupió. «¿Cómo se atreve una sirvienta miserable a entregarse a un...?» Tenoch dio un paso adelante, un solo paso, pero bastó para que el patrón retrocediera instintivamente. «La humillaste», continuó él. «La insultaste. La trataste como menos, porque crees que su vida vale menos que la tuya». María Renata sintió un nudo en la garganta. Nadie había hablado así por ella. Nunca. Don Julián intentó mantener la postura. «Tú no entiendes cómo funciona este lugar, indio». Pero Tenoch no lo dejó terminar, sin violencia, sin gritos, sin levantar la mano. Solo extendió un brazo y tomó a María Renata por la cintura. Ella no se resistió. Su cuerpo encajó contra el suyo como si hubiera estado esperando ese abrazo desde siempre. Sintió el calor de su piel, sintió la seguridad de su fuerza, sintió hogar. Tenoch la alzó sin esfuerzo, como quien protege algo frágil y sagrado. Ella apoyó la cabeza contra su hombro. Escuchó el latido firme de su corazón y supo que no había lugar más seguro en el mundo. «No voy a dejar que le hagas más daño», dijo él sin apartar la mirada del patrón. Don Julián abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Un silencio extraño se apoderó de la hacienda. Un silencio tenso, vibrante, cargado de algo que nadie sabía explicar. Y entonces Tenoch se giró, aún con María Renata en brazos, y comenzó a caminar hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie dio un paso al frente. Incluso los hombres que más odiaban a los apaches sintieron algo más fuerte que el odio: respeto. El sol caía sobre ellos mientras cruzaban el patio.
La luz iluminaba el cabello suelto de ella, la piel firme de él y el vínculo que ya era imposible de ocultar. Cuando llegaron al borde del camino, María Renata abrió los ojos y lo miró desde su abrazo. «Tenoch», susurró. «Estoy aquí», respondió él sin detenerse. Ella cerró los ojos de nuevo, dejando que su cuerpo se entregara a la seguridad de sus brazos. Y así, frente a todos, bajo un cielo que parecía arder, el guerrero apache se llevó a la mujer que amaba, lejos de la humillación, lejos del abuso, lejos del odio que había intentado romperla. No sabían lo que les esperaba más adelante. No sabían lo que el patrón haría después. No sabían qué destino aguardaba en las montañas. Pero por primera vez, estaban juntos sin esconderse. Este acto termina aquí, con un hombre que nunca imaginó volver a amar y una mujer que por fin encontró un protector capaz de enfrentar al mundo entero por ella, cabalgando hacia un destino que aún no conocen, pero que ya les pertenece. Tenoch avanzó por el camino de tierra con María Renata en brazos, dejando atrás la hacienda y los murmullos que aún temblaban en el aire como ecos impotentes. El sol comenzaba a inclinarse, y su luz dorada envolvía la escena con un brillo casi sagrado, como si el mismo cielo aprobara ese rescate. Ella sentía el latido profundo del guerrero contra su mejilla, un ritmo firme que contrastaba con el temblor suave de su propio pecho. Nunca había sido cargada así, con tanta fuerza y tanto cuidado. Pero mientras ellos se alejaban, la oscuridad comenzaba a crecer detrás. En la hacienda, la furia se desata. Don Julián Santamaría quedó inmóvil por un largo instante, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Él, el patrón, el dueño de cada piedra y cada vida dentro de esos muros, había sido desafiado. Un apache solitario, un hombre al que consideraba inferior, se había llevado en brazos a una de sus sirvientas frente a todos, y nadie había tenido el coraje de detenerlo. La humillación era insoportable. El patrón lanzó un grito, uno que hizo temblar incluso a los hombres más rudos. «Todos ustedes son unos cobardes», rugió mientras golpeaba una mesa con la mano. «Un salvaje entra a mi hacienda y ninguno se atreve a levantar la mano». Los peones bajaron la cabeza, pero no por vergüenza. Era miedo. Miedo de él y miedo del apache que habían visto. Porque aquel hombre no era un simple guerrero. Tenía algo distinto, algo indestructible. Don Julián respiró hondo y exigió con voz entrecortada: «Prepárense, iremos por ella y traeremos la cabeza de ese indio como ejemplo». Pero nadie se movió. El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. «He dicho que nos vamos», insistió con la vena del cuello hinchada. Y entonces una voz temerosa habló: «Patrón, perdóneme, pero ese hombre no es como los otros». «¿Qué quieres decir?», escupió don Julián. «Tiene...» El peón tragó saliva. «Tiene la mirada de alguien que ya perdió todo, y un hombre así no teme a nada». Eso encendió aún más la furia del hacendado. «¡Cállate!», gritó. «¡Cállense todos! Iré yo mismo si es necesario». Pero incluso él sabía que no podía subir solo a esas montañas, no contra alguien como Tenoch. El pueblo comienza a murmurar. Al caer la tarde, la noticia ya había corrido como fuego entre las casas cercanas. Las mujeres murmuraban sobre la valentía de María Renata o sobre su locura. Los hombres hablaban del apache que la había rescatado como si fuera una leyenda viviente. Dicen que se movía como un jaguar. Dicen que sus ojos eran fuego puro. Dicen que la cuidaba, como si ya fuera su mujer. Y aquellos que conocían la crueldad de don Julián comenzaron a ver algo que nunca habían imaginado ver en él: fracaso, descontrol, miedo. El poder del patrón empezaba a resquebrajarse. Y ese quiebre abrió la puerta a reclamaciones guardadas durante años. El enfrentamiento inevitable. 3 noches después, Tenoch bajó al pueblo por primera vez desde la tragedia de su tribu. No entró escondido. No se ocultó entre las sombras. Caminó por el sendero principal con la espalda recta y la mirada fija, como un hombre que no teme al juicio de otros. Y lo más sorprendente no fue que llegara.
Lo sorprendente fue que nadie lo detuvo. Los habitantes del pueblo lo observaban con respeto silencioso, casi veneración. No veían a un salvaje, veían al hombre que se había enfrentado a un tirano, el hombre que había protegido a una mujer que todos daban por invisible. Cuando Tenoch se presentó frente a la hacienda, los guardias bajaron sus armas, no por cobardía, por decisión, por cansancio, por justicia. Y entonces don Julián salió, con la rabia acumulada en cada músculo, apretando un rifle entre las manos. Su mirada estaba encendida de odio. «¿Te atreves a volver?», gritó. «¿Vienes a morir, indio?». Tenoch no respondió, solo lo miró en silencio. Ese silencio fue más poderoso que cualquier arma. «Ella es mía», escupió el patrón. «Esta tierra es mía. Este pueblo es mío». Tenoch dio un paso adelante, apenas un paso, pero ese paso derribó la moral de su oponente. «Nadie», dijo Tenoch con voz baja, firme y devastadora, «nadie es dueño de ella». Don Julián levantó el arma, temblando de rabia. Pero algo ocurrió. Un grupo de hombres del pueblo, los mismos que durante años habían soportado abusos, injusticias y humillaciones, avanzaron detrás de Tenoch. No llevaban armas, no estaban organizados, pero estaban unidos. Y por primera vez en la historia de la hacienda, don Julián estuvo solo, completamente solo. No hubo batalla, no hubo disparos, no hubo sangre, solo palabras, que al fin encontraron el valor que habían esperado durante años. «Tus días mandando ya se acabaron. No queremos más castigos. No queremos más humillaciones. No queremos más miedo». El patrón abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su autoridad se derrumbó en silencio. Su poder se desintegró como ceniza llevada por el viento. Y así, sin violencia extrema ni un golpe derramado, la tiranía llegó a su fin, la reivindicación de ella. Al día siguiente, María Renata volvió al pueblo tomada de la mano de Tenoch. Nadie la miró con desprecio, nadie la señaló, nadie repitió los rumores. Las mujeres le sonrieron. Los hombres bajaron la cabeza con respeto. Los niños la miraban como si fuera parte de un cuento. Ella caminaba con una dignidad nueva, una luz nueva, una vida nueva. No porque necesitara que la reconocieran, sino porque, por fin, ya no era una sombra dentro de la hacienda. Era una mujer que había sido vista, elegida y protegida por un hombre que no temía al poder. Un hombre que había desafiado al mundo por ella. Un cierre dulce antes del amanecer. Tenoch la llevó de vuelta a las montañas, no como fugitivos, sino como personas libres. Don Julián quedó aislado en su propio imperio vacío, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Este acto termina aquí, con el tirano enfrentado, con la dignidad restaurada, con el amor fortalecido por la adversidad. Y aunque aún falta un destino final, el camino hacia la paz ya comenzó a abrirse para ellos. Las montañas del norte amanecieron con una luz suave, casi plateada. El día en que Tenoch y María Renata dejaron atrás el mundo que los había herido. El aire estaba limpio, como si las montañas mismas respiraran con ellos, aliviadas de la sombra que por tanto tiempo los había perseguido. Caminaban juntos, uno al lado del otro, sin prisa, con la quietud propia de quienes han sobrevivido a una tormenta que parecía imposible. María Renata miraba de vez en cuando la mano de Tenoch, esa mano grande que tantas veces había sostenido armas, había cargado pérdidas y había aprendido a vivir en soledad, pero que ahora le ofrecía protección, cariño y un futuro. Cada vez que él entrelazaba sus dedos con los de ella, se le llenaba el pecho de una paz tan profunda que no sabía cómo sostenerla sin que las lágrimas le escaparan. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de un alma que por fin encontraba descanso, la búsqueda de un hogar. Tenoch caminó hasta un sitio que había conocido en su juventud antes de que la tragedia lo arrojara a la vida solitaria. Un valle escondido entre las montañas, donde un río de agua clara corría como un hilo de plata entre las rocas. Allí la tierra era fértil, las flores crecían sin permiso y el viento cantaba como si preservara secretos antiguos.
Aquí, dijo Tenoch con voz baja, mirando el horizonte. Este será nuestro lugar. María Renata lo observó maravillada. Miró el río, las montañas, los árboles altos que daban sombra, y sintió que su alma se aferraba a ese paisaje como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Es hermoso», susurró ella. «No tanto como tú», respondió él, sin apartar la vista del cielo. Ella bajó la cabeza, ruborizada, acostumbrada a esconder su belleza. Pero Tenoch la tomó suavemente por la barbilla y la obligó a mirarlo. En sus ojos había una expresión que mezclaba ternura y admiración. «Quiero que te quedes aquí, conmigo», dijo él. «No solo como la mujer que rescaté, sino como la mujer que amo». Las palabras la atravesaron como un rayo de luz. Jamás nadie había dicho que la amaba. Jamás nadie había visto su valor. Jamás nadie había pronunciado su nombre con devoción. Ella cerró los ojos un instante, dejando que ese amor la envolviera como un manto cálido. «Yo también te amo», respondió con una voz que parecía un susurro, pero que llevaba dentro la fuerza de toda su vida. La construcción de la cabaña. Pasaron los días trabajando juntos, sin prisa, alimentando una rutina que se volvió íntima y dulce. Tenoch cortaba troncos altos, mientras ella recogía ramas más pequeñas. Él tallaba piedras con una fuerza que impresionaba, y ella preparaba la tierra para plantar las primeras semillas. Ambos construyeron la cabaña con las manos, con esfuerzo, pero también con risas suaves y silencios llenos de comprensión. Cada vez que Tenoch levantaba una pared, la miraba como si necesitara su aprobación. Cada vez que ella tejía una manta o arreglaba un rincón, lo hacía pensando en él. Y así, poco a poco, piedra sobre piedra, madera sobre madera, la cabaña fue tomando forma. Un hogar hecho de manos humildes y amor enorme. Cuando la terminaron, Tenoch la llamó desde la entrada. «Ven», dijo con una sonrisa que pocas veces mostraba. «Quiero que seas tú quien abra la puerta». Ella dio 2 pasos tímidos. La cabaña tenía olor a madera fresca y a tierra húmeda. El interior era pequeño pero acogedor. Un lugar hecho no para sobrevivir, sino para vivir. María Renata puso la mano sobre la puerta. Respiró profundo y la abrió. Las lágrimas se le escaparon sin aviso. «Es nuestro», susurró. «Es tuyo», corrigió él. Ella lo miró con una mezcla de amor y asombro, y él la abrazó desde atrás, apoyando la frente en su hombro. «Aquí nadie te humillará jamás», murmuró él. «Aquí nadie te llamará impura. Aquí solo serás amada». María Renata llevó una mano al brazo de Tenoch y lo apretó con fuerza como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. El nacimiento que trajo luz. Los meses pasaron, el amor creció, la paz se instaló. El río acompañaba sus días con su murmullo constante y los árboles guardaban su intimidad con sombras maternales. Y un amanecer, mientras el cielo rosado iluminaba la cabaña, María Renata sintió un dolor profundo en el vientre. No era miedo. Era vida. Tenoch, que dormía a su lado, abrió los ojos al escuchar su respiración entrecortada. «¿Qué ocurre?», preguntó con el corazón desbocado. Ella sonrió a pesar del dolor. «Es nuestro hijo Tenoch. Va a nacer». Sus palabras lo hicieron temblar. No de miedo, de un amor tan grande que lo dejaba sin aire. Él preparó todo con manos rápidas pero delicadas. Mantas, agua, fuego. La sostuvo cuando las contracciones llegaron fuertes. La ayudó a respirar, a apoyarse, a mantenerse firme. Murmuró palabras en apache que nunca antes había dicho en voz alta desde la muerte de su tribu. Y al final, cuando el sol se asomó sobre las montañas como una bendición, el llanto de un bebé llenó la cabaña. Era un niño, moreno como su padre, con la frente delicada de su madre. Tenoch lo tomó en brazos con una emoción tan profunda que por un instante perdió la voz. «Illari», susurró él, nombrándolo, que significa corazón que renace. María Renata lo miró, agotada pero radiante. «Es perfecto», susurró.
Nuestro hijo es perfecto, Tenoch. Él la observó con una ternura que ninguna palabra podía contener. Se arrodilló a su lado, colocando al pequeño entre ambos. Tú lo hiciste posible, murmuró. Tú y tu luz. Ella tomó su mejilla con la mano, acariciando la cicatriz más profunda, esa que cruzaba de la sien al pómulo. Tú también renaciste, dijo ella, como si lo hubiera sabido desde siempre. No estás solo, Tenoch, nunca más. Él apoyó la frente contra la de ella, cerró los ojos, respiró su olor, su calma, su verdad, el cierre que abraza el alma. La vida en la cabaña se volvió una danza tranquila. El sonido del río, el fuego en las noches, el llanto del bebé, las risas suaves, el abrazo que los unía cada vez que el día terminaba. No había lujos, no había riquezas, no había poder, solo amor, solo dignidad, solo un hogar creado desde lo más puro del corazón. María Renata encontró en aquellas montañas el lugar que la sociedad le había negado. Tenoch encontró en ella el amor que lo trajo de vuelta del abismo, y juntos construyeron algo que ningún odio, ningún rumor, ningún hombre podría destruir. Un día, mientras estaban frente al río con su hijo dormido entre ellos, Tenoch tomó la mano de ella y dijo en voz baja: «Lo que el mundo quiso romper, tú lo hiciste eterno». Ella sonrió, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. Y así termina esta historia, con un hogar humilde, con un amor que sobrevivió a la injusticia, con un niño nacido de dos almas heridas que se encontraron a tiempo y con un nuevo amanecer sobre las montañas del norte, un amanecer que ya les pertenecía para siempre. Antes de despedirnos de esta historia que nació entre montañas, fuego y amor verdadero, quiero hablarte directamente a ti, que estás aquí conmigo hasta el último suspiro de este relato. Si te emocionó, si sentiste en el pecho la fuerza de este amor digno, te invito de corazón a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. No es solo un gesto, es la manera en que esta familia de amantes de los romances de época sigue creciendo, sigue viva, sigue contando historias que tocan el alma como esta. Y para saber que tú eres parte de esta comunidad tan especial, te pido que comentes la palabra noches. Una palabra sencilla, pero que encierra fuego, destino y el inicio del amor entre ellos. Gracias por estar aquí, por acompañar cada latido de esta narración y por ayudarnos a que más personas descubran historias capaces de iluminar el corazón. Nos vemos en el próximo romance.